B. Es considerado un hepatótropo de la familia de los hepatnavirus, capaz de producir una enfermedad aguda o crónica. El virus puede desarrollarse de una enfermedad leve sin sintomatología en el paciente hasta una enfermedad severa, la cual refiere que el paciente entre a hospitalización. Cuando hablamos de una hepatitis B aguda, hacemos referencia a que esta se reproduce en el hígado, causando inflamación. Se caracteriza por desarrollarse a los primeros 6 meses después de que el paciente ha hecho contacto con el virus. Asimismo, nuestro sistema inmunológico, de forma natural, se trata de eliminar al virus como defensa propia y no es necesario un tratamiento previo a esta. Generalmente, el 90% de las personas combaten al virus, justamente por mecanismos de defensa propia. Como podemos ver en la imagen, pues tenemos a las características que tiene el virus, tanto los más principales, el DNA con una doble cadena de polimerasa y asimismo sus proteínas de superficie larga, media y pequeña. El virus de la hepatitis B crónica. En la fase crónica pues hacemos referencia de que solo el 10% se convierten en infecciones crónicas y que el virus permanece en sangre, infectando las células hepáticas. La fase crónica se caracteriza a sí mismo porque la evolución que va a llegar el paciente a cronicidad se define como una presencia de antígenos de superficie por más de 6 meses o más, y esta se caracteriza por tener diversas fases. Entre ellas tenemos la fase inmunotolerante, la fase de aclaramiento inmune y el estado de portador inactivo. La fase de inmunotolerancia, esta se caracteriza porque va a haber presencia de los antígenos de superficie positivos. Asimismo, el DNA va a estar elevado, pero la característica en esta fase es que no hay daño hepático. El paciente no va a necesitar tratamiento. Si realizamos una biopsia, pues esto nos da un parámetro de que no hay inflamación y si lo hay es de manera leve. Es muy importante hacer el seguimiento de 6 a 12 meses. Generalmente esto se lo hace con laboratorio de perfil hepático para realizar una tamización y que el paciente no llegue a tener un hepatocarcinoma. En la fase de aclaramiento inmune, pues aquí el paciente es donde se va a beneficiar del tratamiento y es donde encontramos que los antígenos de superficie están positivos con más de 6 meses. El DNA va a estar muy, pero muy elevado, con característica de 100.000 copias mililitro. Las aminotransferasas van a estar elevadas, las cuales nos da un indicio de que hay daño a nivel de los hepatocitos. Y si realizamos una biopsia, pues encontramos inflamación muy, pero muy severa y marcada. En el estado de portador inactivo, pues aquí esta se caracteriza porque se activa los antígenos anti-E para justamente los antígenos E, la cual aquí va a haber una replicación viral limitada. El paciente va a presentar aminotransferasas de manera normal, un DNA no detectable o que va a estar bajo, y en una biopsia, pues que no vamos a encontrar datos de inflamación. Es muy importante que el 90% del virus permanece sin activarse en la hepatitis crónica, y es por eso que hay que hacer un seguimiento con laboratorios de 6 a 12 meses. El periodo de incubación, pues el virus va de 4 a 10 semanas aproximadamente una vez que hace contacto con la persona y rápidamente se detecta antígenos de superficie. Los mecanismos de transmisión del virus de la hepatitis B, pues es muy importante determinar de que este virus es hasta 100 veces más fácil de contraer que el VIH. ¿Esto por qué? Porque el virus es mucho más pequeño que el VIH y asimismo pues esta puede vivir más tiempo fuera del organismo o fuera del cuerpo, aproximadamente de 6 a 7 días. Entre las formas fundamentales de transmisión de la hepatitis B tenemos por vía percutánea, que esta nos hace característica a un contacto con sangre, agujas, jeringa, toxicomanías como las drogas a nivel intravenoso, tatuajes, perforaciones, y piercings, que puede ser un método de transmisión. El contacto íntimo o sexual también es otro método por el cual se puede transmitir el virus de la hepatitis B. Y la transmisión perinatal generalmente es cuando una madre infectada directamente con el virus de la hepatitis B le puede pasar al bebé durante el parto. Las manifestaciones clínicas pues son fatiga, dolor abdominal, pérdida del apetito, orina oscura, que hace referencia a la coluria, presencia de bilirrubinas en la misma orina. La ictericia también puede estar presente
dolores articulares, generalmente en la fase crónica donde se presenta más esta manifestación clínica, y también náuseas y vómitos. La vacuna generalmente a partir de 1990 ha disminuido de manera muy significativa a que las infecciones causadas por hepatitis B tengan un efecto en las personas. Es por eso que gracias a la vacunación rutinaria del virus de la hepatitis B se ha prevenido mucho para que puedan hacer contacto con él mismo. Para el diagnóstico de la hepatitis B, pues se utilizan los marcadores serológicos ampliamente disponibles en laboratorios clínicos, pero es muy importante recalcar que previo a esto podemos pedir laboratorios de rutina, como lo es el hemograma. Podemos encontrar datos de leucopenia menor a 4.000 microlitros. Asimismo, una ecografía de hígado, específicamente una elastografía transitoria, nos puede ayudar para ver la extensión del hígado, si hay presencia de fibrosis o presencia de esteatosis, la cual nos da indicios de hígado graso. Los marcadores serológicos, estas se caracterizan por la fase en la que va a estar la infección del virus de la hepatitis B. Como por ejemplo tenemos en una fase aguda, vamos a encontrar cinco parámetros alterados, que son los antígenos de superficie, el antígeno del virus de la hepatitis B, la C, la IgM, el virus, pues el antígeno E y el DNA que va a estar elevada con las transaminasas alteradas. Pero ¿qué sucede en una etapa crónica? Vamos a encontrar antígenos de superficie de más de 6 meses positivos, la IgG va a estar positivo, el antivirus de la hepatitis B también va a ser positivo, pero vamos a encontrar las transaminasas de manera normal. Esos son parámetros muy importantes para determinar en qué estadio puede estar la enfermedad en el paciente. El tratamiento también tiene como pilares principales la supresión sostenida de la replicación viral, remisión de la enfermedad hepática y prevención de la progresión a cirrosis, insuficiencia hepática o un hepatocarcinoma. Actualmente existen cuatro medicamentos de primera línea para la hepatitis B crónica, como son el interferón alfa, la mibudina, adefovir, dipivoxil y entecavir. El interferón alfa, esta se caracteriza porque es un inhibidor de la síntesis de DNA. Vamos a encontrarlo en una dosis de 5 millones de unidades a 10 millones, 3 veces por semana, por 16 a 24 semanas esa dosis, en pacientes con antígenos E positivos. Pero ¿qué sucede si encontramos a pacientes con antígenos E negativos? Pues la administración del interferón alfa estándar pues va a ser de 48 semanas con las mismas dosis. También tenemos la lamivudina. La lamivudina se caracteriza por la inhibición de la síntesis de replicación viral. Podemos administrarlo de 100 miligramos diarios por mínimo un año. El antígeno E, en antígeno E negativo, pues se los da generalmente de manera indefinida. Tenemos el adefovir dipivoxil, que generalmente tiene una acción de inhibición de la polimerasa del virus, interrumpe su síntesis viral y es por eso que se lo administra de 10 miligramos diarios por mínimo un año. De igual forma, igual que la lamivudina, pues esta se le puede administrar en pacientes con antígenos E negativos de tiempo indefinido. El entecavir se lo puede administrar en caso de que el paciente sea resistente a la lamivudina. Se lo puede administrar de 0,5 miligramos diarios, mínimo por un año. Asimismo, pues la dosis se puede incrementar en un paciente con resistencia a la lamivudina y esto se incrementa de 0,5 miligramos más, a un total 1 miligramo diario. Aquí tenemos una tabla comparativa para verificar el tratamiento, los efectos adversos que causa cada una de ellas y las contraindicaciones. También es muy importante determinar que el costo-beneficio para el paciente pues podría ayudarle bastante para adquirir uno de estos medicamentos. Y con relación a la prevención, es muy importante que hoy en día existen vacunas altamente efectivas, generalmente desarrolladas con tecnología recombinante y que están disponibles en nuestro medio. La vacunación universal infantil es una de ellas y en nuestro medio podemos encontrarlos en el programa ampliado de inmunización, específicamente en la pentavalente, que nos da la inmunización contra la hepatitis B en 5 dosis a partir de los 2 meses hasta los 4 años, de 0,5 mililitros la administración
por vía intramuscular.